A 11 años de Ni Una Menos, las organizaciones feministas seguimos contando víctimas, seguimos sosteniendo redes, seguimos ocupando espacios que muchas veces el Estado abandona y seguimos defendiendo incluso el derecho a nombrar los femicidios como femicidios. Por eso, resulta difícil sostener que el feminismo o los feminismos se pasaron 3 pueblos. Después de Agostina, después de Dulce, después de Noelia, después de una década en que las transformaciones institucionales estuvieron muy lejos de la magnitud del problema, la pregunta parece ser otra. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Soy Margarita Se Asoma, reportando desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los últimos años, hay una frase que empezó a circular cada vez más. La escuchamos en redes, la escuchamos en medios, la escuchamos en conversaciones políticas. Y también la escuchamos en espacios que se presentan como aliados. La frase dice así: el feminismo se pasó 3 pueblos. Se la usa para explicar el avance de las derechas. Se la usa para explicar el rechazo a las agendas feministas. Se la usa para explicar derrotas políticas que tienen causas mucho más complejas. Pero lo que no siempre se dice es de dónde viene esa frase. Porque la derecha la repite en acciones, pero no la inventó. Esta frase circula dentro de propios sectores progresistas, dentro de espacios que alguna vez marcharon con el Ni Una Menos en carteles, dentro de sectores que, frente al crecimiento conservador o frente al crecimiento de la ultraderecha, eligieron responsabilizar a quienes más claramente lo enfrentaron: las feministas, los feminismos. Como si el problema hubiera sido el feminismo, como si el problema hubiera sido pedir demasiado, como si el problema hubiera sido nombrar la violencia, como si el problema hubiera sido exigir derechos. Una concesión que se ofrece a las derechas con la esperanza de recuperar votos que se perdieron por otras razones. Y ahí aparece una pregunta: si el feminismo realmente se pasó 3 pueblos, como dicen, ¿dónde están las pruebas? Porque las afirmaciones políticas también deberían poder contrastarse con datos. Cada vez que un peronista dice Ahí estaba por decirlo que mismo. las feministas se pasaron 3 pueblos, están jugando a favor de las políticas de desmantelamiento de este gobierno, muchachos, en contra de las mujeres, y están de alguna manera perpetuando que sigan habiendo femicidios en la Argentina.
Piénsenlo bien de verdad. Los dirigentes y los militantes, dejen de decir que nos pasamos 3 pueblos, porque matan a una piba cada 31 horas en la Argentina. No me rompan más las pelotas con eso. Y de última, si lo quieren decir, díganlo en las juntaditas, en la unidad básica, ¿no? Sí. Y ahí es una discusión que se puede dar, que hay que debatir, qué sé yo. Se puede plantear la discusión. No, pero opinión mía, se puede plantear ahora, la discusión. Tirarla públicamente es de una irresponsabilidad en este contexto. Sobre los scratches, Fero, se puede plantear la discusión. Sobre si poner un banco rojo garantiza que haya menos femicidios. Sobre eso se puede plantear la discusión. No sobre que el feminismo tiene que ser agenda central de la oposición en la Argentina. Porque la pobreza está feminizada. Porque si a vos te interesa recuperar la dignidad social de los y las trabajadoras de Argentina, tenés que pensar en las mujeres primero. Porque son las más afectadas por estas políticas. Las económicas y además las sociales. Porque para que, hoy lo decía Lucy Caballero y la cito, para que haya un chabón con una motosierra, atrás hay 3 pibas que están cuidando 5 horas más a los pibes en su casa, que están armando la olla para contener el estallido social en el barrio. Entonces, boludeces no. Y una cosita más quiero decir. Se dijo que el presunto asesino era Cuca. No me importa si era Cuca, si era peronista. Es más, me están dando la razón con que todavía falta mucho camino por recorrer, porque por supuesto que hay femicidas en las filas de los peronistas y en la de los libertarios ni te cuento. José Amore, periodista feminista en la radio Futurock. El 3 de junio pasado se cumplieron 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos en Argentina. Y los datos disponibles cuentan una historia muy diferente. El Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, de la Casa del Encuentro, registró 3.424 víctimas fatales de violencia de género entre junio de 2015 y mayo de 2026. Entre esas víctimas hay mujeres, niñas, personas trans y también víctimas vinculadas. Personas asesinadas para castigar, disciplinar o ejercer violencia contra una mujer. En promedio, una víctima fatal cada 30 horas durante 11 años. Además, 3.840 hijas e hijos quedaron sin madre. Una niña o un niño afectado cada 25 horas. Ese es el saldo de 11 años. Y nos obliga a volver a la pregunta inicial. Si el feminismo tuvo tanto poder como para poder reorganizar la sociedad, ¿cómo llegamos a 3.424 víctimas después? Porque los datos no describen una sociedad transformada por el feminismo, que sí defiende la vida, que sí defiende a quienes cuidan la vida. Los datos describen una sociedad donde la violencia de género sigue siendo una estructura persistente. Los días previos a este nuevo aniversario dejaron esa realidad expuesta de manera brutal. Agostina Vega tenía 14 años. Desapareció en Córdoba el 23 de mayo pasado. La investigación sostiene que ingresó a la vivienda de Claudio Barrialier, un hombre de 33 años conocido por la víctima y por su entorno familiar. Días después aparecieron sus restos. La autopsia determinó muerte por asfixia y la justicia investiga además indicios de violencia sexual, entre otras aberraciones cometidas en contra de su cuerpo. Barrialier está imputado por femicidio. Pero hay un aspecto del caso que merece atención. La propia Casa del Encuentro recordó que la madre intentó
denunciar la desaparición pocas horas después. Denunció que la policía no tomó la denuncia y le indicó que debía esperar. Una semana después, apareció el cuerpo. La pregunta no es solamente quién mató a Agostina. La pregunta es qué ocurrió durante esos días. ¿Qué alertas no fueron escuchadas? ¿Qué mecanismos fallaron? ¿Y por qué seguimos llegando al momento de los rastrillajes cuando la demanda histórica de Ni Una Menos fue siempre llegar antes? Hay un malestar muy difuso y que una escena como la del fiscal, que tenía que dar explicaciones por un operativo de búsqueda de una piba, de un adolescente, y termina felicitando a un perro, yo creo que condensa el nivel de deshumanización, el nivel de crueldad en el que estamos asistiendo. Sentimos todos que la vida no vale nada, ¿no? La contracara de la motosierra o de la supuesta libertad de mercado era que nuestras vidas iban a ver profundamente devaluadas. Esto pasó así en distintos momentos de este ciclo de luchas del movimiento feminista, y es que el movimiento feminista condensa una lucha contra la crueldad y por todas las vidas. Es por la vida de Agostina, pero es también contra las condiciones de precarización en que están los padres de Agostina, en la que están las pibas y adolescentes que quieren ejercer sus derechos, que no tienen perspectiva de futuro, que están con padres pluriempleados. Esto viene como a rebalsar, ¿no? Hay algo, y además el cansancio de tener un gobierno que utiliza cada foro internacional para decir que los femicidios no existen, que las feministas son asesinas. Lucy Caballero, referente de Ni Una Menos y Movida Ciudad, en la radio Futurock. En Misiones ocurrió algo similar. Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años. Su familia denunció obstáculos institucionales cuando intentó denunciar su desaparición. La propia madre relató que fue a una dependencia policial y no obtuvo la respuesta que esperaba. 11 días después, Dulce fue hallada asesinada, víctima de femicidio. Un hombre de 46 años fue imputado por el crimen. Y pocos días más tarde, en la provincia de Buenos Aires, Noelia Carolina Romero logró hacer algo que muchas víctimas no alcanzan a hacer. Llamó al 911, pidió ayuda. Dijo que estaba retenida por su pareja. Sin embargo, terminó asesinada, víctima de femicidio. 3 casos, 3 provincias, 3 historias distintas y una misma pregunta. ¿Dónde estuvieron esos 3 pueblos arrasados por los feminismos? Porque si algo muestra este relato de casos, muchas de las demandas históricas del Ni Una Menos siguen lejos de cumplirse. Es que Ni Una Menos nunca fue solamente una consigna contra los femicidios. Fue una demanda de prevención, una demanda de acceso a la justicia, una demanda de respuesta estatal. Y ahí aparece el otro dato incómodo. En 2023, cuando todavía existía el Ministerio de Mujeres, su presupuesto representaba apenas alrededor del 0,2% del gasto total del Estado Nacional. Era uno de los presupuestos más bajos del gabinete. Vale la pena detenerse un segundo en esta cifra, porque si el feminismo
realmente hubiera reorganizado el Estado argentino, cuesta imaginar cómo lo habría hecho administrando apenas una fracción mínima de los recursos públicos. Lo que muestran los números no es una hegemonía feminista, muestran algo mucho más modesto. Políticas públicas insuficientes para un problema estructural. Y aún esas políticas insuficientes fueron posteriormente recortadas, desfinanciadas o eliminadas. Las organizaciones que marcharon este 3 de junio denunciaron una reducción cercana al 89% en los recursos destinados a políticas de género. Y por supuesto, el cierre de organismos especializados. Eso es lo que muchas veces desaparece de la discusión. Porque cuando el Estado se retira, la violencia no desaparece. La carga se traslada a las familias, a las organizaciones comunitarias, a las redes feministas, a las vecinas, a quienes sostienen lo que las instituciones dejan de sostener. Pero hay una dimensión más profunda todavía: la disputa por las palabras. Durante 2025, el gobierno nacional anunció la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal. La discusión fue presentada como una defensa de la igualdad ante la ley. Pero el problema nunca fue cuánto vale una vida. El problema es reconocer que determinadas formas de violencia responden a desigualdades específicas. Porque nombrar el femicidio no otorga privilegios. Permite identificar una forma concreta de violencia para poder medirla, investigarla y prevenirla. Por esto y por otras cosas, es que las organizaciones hoy hablan de un antifeminismo de Estado. No porque el Estado esté ausente, sino porque sí, interviene, porque recorta, elimina, renombra, desarma y redefine qué problemas merecen atención pública. No vamos a soportar una muerta más. No lo vamos a soportar. Que lo sepan. Vamos a desatar toda la furia de la que somos capaces. Toda la bronca de la que somos capaces. No se puede llevar a una piba más. No se puede llevar a una mujer más. No pueden violar a una mujer más. No puede ser que nos descuarticen, que la tiren en pedacitos en un descampado. Y el canalla que tenemos de presidente de la nación diga que no existen los femicidios. No va más. No va más, compañeras. No va más que nos tomen el pelo así. No va más. ¿Cómo que no existen los femicidios? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Cuando vemos lo que pasó con Agostina, decimos, ¿saben cuántos pueblos más nos pasaríamos? Un montón de pueblos más nos tenemos que pasar. Recontra. Muchísimos pueblos más. Fue poco lo que hicimos. Tenemos que hacer el doble. Tenemos que desarrollar el doble de movilización y de organización. Nos mueve la rabia, nos mueve la angustia, nos mueve el dolor. Miriam Bregman, política referente del PTS, Partido de los Trabajadores
socialistas. A 11 años de Ni Una Menos, las organizaciones feministas seguimos contando víctimas, seguimos sosteniendo redes, seguimos ocupando espacios que muchas veces el Estado abandona y seguimos defendiendo incluso el derecho a nombrar los femicidios como femicidios. Por eso, resulta difícil sostener que el feminismo o los feminismos se pasaron 3 pueblos. Después de 3.424 víctimas fatales registradas en 11 años, después de Agostina, después de Dulce, después de Noelia, después de una década en que las transformaciones institucionales estuvieron muy lejos de la magnitud del problema, la pregunta parece ser otra. No qué tan lejos llegó el feminismo, sino qué tan lejos llegó una sociedad capaz de discutir si el problema fueron quienes denunciaban la violencia y no la violencia misma. Soy Margarita Se Asoma, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde acá seguimos diciendo, nos faltan pueblos porque nos faltan pibas. Hasta la próxima. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.